Es cierto, siempre he sido muy nervioso, terriblemente nervioso. ¿Pero por qué afirman ustedes que estoy loco? La enfermedad había agudizado mis sentidos. En vez de destruir o embotarlos, mi oído era el más agudo de todos. Oía todo lo que puede oírse en la tierra y en el cielo. Muchas cosas oí en el infierno. ¿Cómo puedo estar loco? Entonces, escuchen y observen con cuánta cordura, con cuánta tranquilidad les cuento mi historia. Me es imposible decir cómo aquella noche me entró la idea en la cabeza por primera vez, pero una vez concebida me acosó noche y día. Ya no perseguía ningún propósito, ni tampoco estaba colérico. Quería mucho al viejo. Jamás me había hecho nada malo, jamás me insultó. Su dinero no me interesaba. Me parece que fue su ojo. Sí, eso fue. Tenía un ojo semejante al de un buitre, un ojo celeste y velado por una tela. Cada vez que lo clavaba en mí, se me helaba la sangre. Y así, poco a poco, muy gradualmente, me fui decidiendo a matar al viejo y librarme de aquel ojo para siempre. Presten atención ahora. Ustedes me toman por loco, pero los locos no saben nada. En cambio, si hubieran podido verme, si hubieran podido ver con qué habilidad procedí, con qué cuidado, con qué previsión, con qué disimulo me puse a la obra, jamás fui más amable con el viejo que la semana antes de matarlo. Todas las noches hacia las 12 ya hacía yo girar el picaporte de su puerta y la abría. ¡Oh! Tan suavemente. Y entonces, cuando la abertura era bastante grande para pasar la cabeza, levantaba una linterna sorda, cerrada, completamente cerrada, de manera que no viera ninguna luz, y tras ella pasaba la cabeza. Oh, ustedes hubieran reído al ver cuán astutamente pasaba la cabeza. La movía lentamente, muy lentamente, a fin de no perturbar el sueño del viejo. Me llevaba una hora entera introducirme completamente por aquella abertura de la puerta hasta verlo tendido en su cama. ¿Es que un loco hubiera sido tan prudente como yo? Y entonces, cuando tenía la cabeza completamente dentro del cuarto, abría la linterna cautelosamente. ¡Oh, tan cautelosamente! Iba abriéndola poco a poco porque crujían las bisagras. La iba abriendo lo suficiente para que solo un rayo de luz cayera sobre el ojo del buitre. Y esto es lo que hice durante 7 largas noches. Cada noche a las 12, pero siempre encontré el ojo cerrado y por eso me era imposible cumplir mi obra, porque no era el viejo quien me irritaba, sino el mal de ojo. Y por la mañana, apenas iniciado el día, entraba sin miedo en su habitación y le hablaba resueltamente, llamándolo por su nombre con una voz cordial y preguntándole cómo había pasado la noche. Ya ven ustedes que tendría que haber sido un viejo muy astuto para sospechar que todas las noches, justamente a las 12, iba yo a mirarlo mientras dormía. Al llegar la 8ª noche, procedí con mayor cautela que de costumbre. Al abrir la puerta,
El minutero de un reloj se mueve con más rapidez de lo que se movía mi mano. Jamás antes de aquella noche había sentido el alcance de mis facultades, de mi sagacidad. Apenas lograba contener mi impresión de triunfo, pensar que estaba ahí, abriendo poco a poco la puerta y que él ni siquiera soñaba con mis secretas intenciones o pensamientos. Me reí entre dientes ante esta idea y quizás me oyó porque lo sentí moverse repentinamente en la cama como si se sobresaltara. Ustedes pensarán que me eché hacia atrás, pero no. Su cuarto estaba tan negro como la de un pez, ya que el viejo cerraba completamente las persianas por miedo a los ladrones. Yo sabía que le era imposible distinguir la abertura de la puerta y seguí empujando suavemente, suavemente. Había ya pasado la cabeza y me disponía a abrir la linterna cuando mi pulgar resbaló en el cierre metálico y el viejo se enderezó en el lecho gritando: ¿Quién está ahí? Permanecí inmóvil, sin decir palabra. Durante una hora entera no moví un solo músculo. En todo ese tiempo no oí que volviera a tenderse en la cama. Seguía sentado, escuchando, tal como yo lo había hecho, noche tras noche, mientras escuchaba en la pared los taladros cuyos sonidos anuncian la muerte. Oí de pronto un leve quejido y supe que era el quejido que nace del terror. No expresaba dolor o pena, oh no, era el ahogado sonido que brota del fondo del alma cuando el espanto lo sobrecoge. Bien conocía yo ese ruido. Muchas noches, justamente antes de las 12, cuando el mundo entero dormía, surgió en mi pecho, ahondado con un espantoso eco. Los terrores que me enloquecían, repito que lo conocía bien. Comprendí lo que estaba haciendo el viejo y le tuve los terrores que me enloquecían. Lástima, aunque me reía en el fondo de mi corazón, comprendí que había estado despierto desde el primer leve ruido cuando se movió en la cama. Había tratado de decirse que aquel ruido no era nada, pero sin conseguirlo pensaba: no es más que el viento en la chimenea o un grillo que chirrió solo una vez. Sí había tratado de darse ánimo con esas suposiciones, pero todo era en vano, porque la muerte se había aproximado a él, deslizándose, furtiva, y envolvía a su víctima, y la fúnebre influencia de aquella sombra imperceptible era lo que lo movía a sentir, aunque no podía verla ni oírla, a sentir la presencia de mi cabeza dentro de la habitación. Después de haber esperado largo tiempo, con toda paciencia, sin oír que volvía a acostarse, resolví abrir una pequeñísima ranura en la linterna. Así lo hice. No pueden imaginarse ustedes con qué cuidado, con qué inmenso cuidado, hasta que un fino rayo de luz semejante al hilo de la araña brotó de la ranura y cayó de lleno sobre el ojo del buitre. Estaba abierto, de par en par, y yo empecé a enfurecerme mientras lo miraba. Lo vi con toda claridad, de un azul apagado y con aquella horrible tela que me lava hasta el tuétano, pero no podía ver nada de la cara o del cuerpo del viejo, pues como movido por mi instinto, había orientado el haz de la luz exactamente hacia el punto maldito. ¿No les he dicho ya que lo que toman erradamente por locura es solo una excesiva agudeza de los sentidos? Es aquel momento. Ese momento llegó a mis oídos, un resonar apagado y presuroso, como el que podría hacer un reloj envuelto en el algodón. Aquel sonido también era muy familiar. Era el latir del corazón del viejo. Aumentó más mi furia, tal como el redoblar de un tambor estimula el coraje de un soldado. Pero incluso entonces me contuve y seguí callado. Apenas si respiraba. Sostenía la linterna de modo que no se moviera.
tratando de mantener con toda la firmeza posible el haz de luz sobre el ojo. Entre tanto, el infernal latir del corazón iba en aumento, se hacía cada vez más rápido y cada vez más fuerte, momento a momento. El espanto del viejo nervioso tenía que ser terrible, cada vez más fuerte y más fuerte. ¿Me siguen ustedes con atención? Les he dicho que soy nervioso. Sí, lo soy. Y ahora, a mediados de este terrible silencio de aquella antigua casa, un resonar tan extraño como aquel que me llenó de un horror incontrolable. Sin embargo, me contuve por algunos momentos y permanecí inmóvil. Pero el latido crecía cada vez más fuerte y más fuerte. Me pareció que aquel corazón iba a estallar y una nueva ansiedad se apoderó de mí. Algún vecino podía escuchar aquel sonido. La hora del viejo había sonado. Lanzando un alarido, abrí toda la linterna y me precipité. ¿Quieres saber el final? Puedes leerlo. El cuento se llama El corazón delator, de Edgar Allan Poe.